Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque el tema que vamos a tratar es uno que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo y, honestamente, en el corazón de muchos de nosotros. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en esa confesión explosiva de Ande, esa revelación que nos dejó a todos boquiabiertos: Kerem es mi alma gemela. Sí, así como lo oyen. Vamos a desglosar qué significa esto, cómo llegamos a este punto, y por qué esta declaración ha tocado tantas fibras. Prepárense porque esto promete ser un viaje emocionante a través del amor, la conexión y todo lo que rodea a esta pareja que parece sacada de un cuento de hadas moderno. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de romance, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre tenemos contenido fresco y fascinante para ustedes, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que vamos a empezar con todo. La noticia de que Hande Erçel ha confesado que Kerem Bürsin es su alma gemela ha sacudido las redes sociales y ha generado una ola de reacciones, desde la euforia de los fans hasta la curiosidad de los menos enterados. Para aquellos que quizás no han seguido de cerca la historia de esta pareja, o para los que simplemente necesitan un refresco, recordemos un poco el camino que los ha llevado hasta aquí. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie de televisión, Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos en pantalla fue instantánea, palpable, casi magnética. Desde el primer momento el público notó esa chispa especial, esa conexión que trascendía la ficción. Lo que comenzó como rumores, especulaciones y, por supuesto, los deseos de miles de fans, poco a poco fue tomando forma. Sus interacciones fuera del set, las fotos juntos, los comentarios cariñosos en redes sociales, todo alimentaba la idea de que su relación iba más allá de la amistad o de una simple camaradería profesional. Y es que, seamos sinceros, cuando dos personas se miran de esa manera, cuando sus sonrisas son tan genuinas al estar uno al lado del otro, es difícil no creer que hay algo más. La fama a veces puede ser una lupa que magnifica cada gesto, cada palabra, y en el caso de Hande y Kerem, esa lupa reveló una historia de amor que cautivó a millones. La presión mediática es inmensa para figuras públicas de su calibre. Cada paso, cada aparición, cada declaración es analizada al milímetro. Mantener una relación privada, o al menos controlada, en medio de tanta atención es un desafío monumental. Sin embargo, Hande y Kerem parecieron navegar estas aguas con una gracia y una autenticidad que, paradójicamente, los acercó aún más a sus seguidores. Ellos no se escondieron, pero tampoco se expusieron de forma vulgar. Hubo un equilibrio, un respeto por su espacio y por el de su audiencia. Y ahora, llegamos a la joya de la corona, la declaración que hoy nos ocupa: Kerem es mi alma gemela. ¿Qué implica realmente decir esto? Para empezar, sugiere una conexión profunda, un entendimiento mutuo que va más allá de lo superficial. Un alma gemela no es solo alguien con quien te diviertes, sino alguien con quien sientes que compartes un lazo espiritual, una afinidad que te hace sentir completo, entendido y amado de una manera única. Es la sensación de haber encontrado a esa persona con la que puedes ser tú mismo sin reservas, con la que tus defectos son aceptados y tus virtudes celebradas. En el contexto de la relación de Hande y Kerem, esta afirmación llega después de un tiempo considerable de estar juntos, de haber compartido experiencias, de haber atravesado momentos buenos y probablemente también difíciles. No es una declaración impulsiva, sino el resultado de un proceso, de una consolidación de sentimientos. Para Hande, decir esto públicamente es un acto de valentía, una forma de poner en palabras lo que siente de una manera definitiva. Es como decir: he encontrado a mi persona. ¿Y qué podemos inferir de esto para Kerem? Sin duda, debe ser un sentimiento abrumador y maravilloso saber que la persona que amas te considera tu alma gemela. Esto habla no solo de la profundidad de su amor por Hande, sino también de cómo Kerem la hace sentir, de las cualidades que él posee y que han llevado a Hande a esta conclusión. Es una validación del vínculo que comparten, un reconocimiento de que lo que tienen es algo especial, algo raro y valioso en un mundo a menudo volátil. Pensémoslo desde la perspectiva de los fans. Para quienes hemos seguido su historia, esta confesión es una confirmación de lo que muchos esperaban y deseaban. Vemos en ellos una pareja genuina, que se apoya mutuamente, que parece disfrutar de la compañía del otro. La idea de L.
As almas gemelas, aunque a veces idealizada, resuena con una necesidad humana fundamental de encontrar esa conexión profunda y significativa. Ver a Ande y Kerem vivir algo así, y que ella lo exprese tan abiertamente, es inspirador. Pero, ¿es la idea de alma gemela algo que debemos tomar al pie de la letra? ¿Existe realmente una única persona predestinada para nosotros? La filosofía y la psicología tienen diferentes perspectivas sobre esto. Algunos creen en la predestinación, en que hay una conexión kármica o un destino que une a ciertas almas. Otros, más pragmáticos, sugieren que el amor y las relaciones sólidas se construyen con esfuerzo, comunicación, respeto y compromiso. Y quizás la verdad esté en un punto intermedio. Quizás una alma gemela no es tanto alguien que está predestinado a ti, sino alguien con quien eliges construir un vínculo tan profundo y especial que se siente predestinado. Es la voluntad de ambos de invertir en la relación, de crecer juntos, de superar obstáculos y de celebrar los triunfos. Es la capacidad de ver en el otro a un compañero de vida, a un confidente, a un amigo, a un amante, todo en una sola persona. La confesión de Ande en este sentido también resalta la importancia de la comunicación en las relaciones. Expresar lo que uno siente, ser vulnerable y abierto sobre los sentimientos más profundos, es un acto de amor y de confianza. Es decirle a la otra persona, tú eres importante para mí, y lo que siento por ti es tan significativo que quiero que el mundo lo sepa. Además, esta declaración nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que buscamos en una pareja. ¿Qué cualidades hacen que alguien se sienta como un alma gemela? Es la compatibilidad, la atracción, el apoyo incondicional, la comprensión mutua, la capacidad de hacerte reír, o una combinación de todo ello. La respuesta, por supuesto, es personal y varía de una persona a otra. Pero ver a Ande y Kerem, parece que han encontrado esa fórmula mágica que funciona para ellos. La forma en que Ande expresó esto también es importante. No fue en un comunicado oficial frío, sino en un contexto más personal, lo que le da aún más peso y autenticidad a sus palabras. Esto demuestra que a pesar de ser figuras públicas, sus sentimientos son reales y profundos, y que están dispuestos a compartirlos con el mundo cuando se sienten seguros y listos. También es interesante pensar en el impacto que esto puede tener en la carrera de ambos. Las parejas exitosas en el mundo del entretenimiento a menudo generan un interés adicional por parte del público. Verlos juntos apoyándose puede inspirar a sus seguidores y generar una conexión aún mayor con sus proyectos individuales y como pareja. Es un ciclo virtuoso donde el amor personal se traduce en un cariño colectivo. Y por supuesto, no podemos ignorar el aspecto de la admiración. Cuando vemos a personas que admiramos encontrar la felicidad en una relación, nos inspira. Ande y Kerem, con sus talentos, sus personalidades y su conexión evidente, se han convertido en un referente para muchos. Su historia de amor, ahora coronada con esta declaración, se suma a la narrativa de éxito y realización que muchos asocian con ellos. En resumen, la confesión de Ande Erçel de que Kerem Bürsin es su alma gemela es mucho más que una simple noticia de celebridades. Es una declaración poderosa sobre la profundidad de su conexión, sobre la importancia de encontrar a esa persona con la que te sientes verdaderamente tú mismo, y sobre la valentía de expresar esos sentimientos al mundo. Es un recordatorio de que el amor verdadero, en su forma más profunda, existe y puede ser una fuente de inspiración y felicidad para todos nosotros. Nos demuestra que incluso en medio de la fama y la atención constante, es posible encontrar un vínculo tan fuerte que uno lo considere el alma gemela. Nos invita a reflexionar sobre lo que buscamos en nuestras propias relaciones y a valorar esas conexiones especiales que nos hacen sentir comprendidos, amados y completos. La historia de Ande y Kerem, al igual que su química en pantalla, parece haber tocado una fibra sensible en el público, ofreciendo una dosis de esperanza y romance en un mundo que a menudo puede parecer cínico. Y con todo esto en mente, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desmenuzar esta noticia tan especial con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos hablado sobre la confesión de Ande, lo que significa ser un alma gemela, y cómo esta declaración resalta la profunda conexión que existe entre ella y Kerem. Hemos visto cómo su historia ha evolucionado y cómo esta revelación ha resonado con tantos de nosotros. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen en él?
As almas gemelas. ¿Qué cualidades son las más importantes para ustedes en una pareja? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem o que simplemente disfrutan de historias de amor inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No querrán perderse nuestras próximas aventuras y análisis. Activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.